A continuación veremos el tema de la asociación serie y paralelo de los generadores o de las celdas fotovoltaicas. Vamos a conocer por qué es importante el asociarlas en serie y en paralelo. Ya. Tenemos aquí a modo de ejemplo una serie de elementos que van a tener polaridades, como baterías, ¿sí? Que tienen un positivo y un negativo. Vamos a asociar esto con la polaridad de un generador, que tiene la parte positiva y la parte negativa, ¿sí? Entonces, en una asociación serie, lo que se busca es aumentar el voltaje, ¿sí? Entonces, yo coloco terminales de polaridades opuestas, positiva con negativa, ¿sí? Y las voy uniendo, ¿sí? Tomo la polaridad positiva y la polaridad negativa, para formar finalmente un circuito único con una polaridad positiva y una polaridad negativa. Si cada uno de estos bloques representaría un generador, digamos, de 2 voltios, yo tendría que a la final, mi configuración aquí me arroja 6 voltios, ¿sí? Porque en serie se van sumando los voltajes. En este tipo de configuración se comparte la corriente que circula. Por convención va de positivo a negativo. Entonces esta corriente se comparte entre todos los generadores que tenemos ahí. Podemos tener de igual manera, no solo 3 como he puesto aquí, podemos tener más, ¿sí? Vamos a asociar este lado positivo, negativo, positivo, negativo. En este caso, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Y vamos uniéndolo de igual manera, ¿sí? Tendríamos aquí nuestro terminal positivo del sistema y acá nuestro terminal negativo. Si decimos que cada uno de estos tiene los 2 voltios, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 voltios en total. Y de igual manera comparten la corriente que circula por aquí. La I de aquí va a ser la misma corriente de acá arriba, ¿sí? No va a variar porque si estamos trabajando como un ejemplo, todos tienen la misma corriente, generan la misma corriente, ¿sí? Y al asociarlas en serie, solo van sumando sus voltajes. En una conexión en paralelo, en cambio, ¿sí? Vamos a designar aquí nuestro terminal positivo. Se va compartiendo los terminales de la misma polaridad. Entonces, si esto es positivo, este lado de acá es positivo, el de acá es negativo, yo voy a tener que aquí asocio mi terminal negativo y aquí mi terminal positivo, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? El voltaje que tiene cada generador se mantiene, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos constantes los 2 voltios. Pero, ¿qué es lo que conlleva a conectar o realizar este tipo de conexión? Es que cada corriente que se genera en estos módulos, ¿sí? O celdas, según como lo veamos, en el punto final de conexión se van sumando, ¿sí? Aquí aplicamos un poco de Kirchhoff para las personas que tienen conocimiento. Nos dice que en un nodo las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. Por lo tanto, mi corriente que yo tengo aquí ya no va a ser igual como en el caso de acá, en el que la corriente era la misma. Aquí se va a sumar las corrientes, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar, porque como tenemos 3 generadores, por la corriente de cada uno de ellos. Entonces hemos triplicado la corriente a la salida, con un voltaje pequeño de 2 voltios. Podemos tener también asociaciones serie paralelo, ¿sí? En donde podemos colocar algunos paneles
¿sí? Según nuestra necesidad. En este caso, vamos a conectar 2 en serie, ¿sí? Aquí nuestra terminal positiva, acá nuestra terminal negativa. Entonces, vamos a asociar los positivos y los negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos a la final? Si medimos el voltaje en circuito abierto, en este caso, tendríamos, si cada uno tiene una medida de 2 voltios, tendríamos a la final aquí 4 voltios, ¿sí? de nuestra asociación en serie. Y en la corriente, como habíamos indicado antes, vamos a tener que por aquí pasa una corriente, otra corriente de la misma magnitud en este caso, porque asumimos que son celdas o generadores de similares características, y la corriente final que va a ir al terminal negativo para cerrar el circuito cuando tengamos conectada nuestra carga, va a ser 3 veces la corriente, ¿sí? Entonces, este tipo de configuraciones se utilizan cuando nuestra carga requiere más corriente que la que nos puede generar un solo panel, o una sola celda, o un solo generador, ¿sí? Podemos nosotros, por lo tanto, si yo necesito una potencia, recordemos que la potencia es lo que va a consumir nuestra carga, ¿sí? Y esta a su vez es voltaje por corriente, V por I. Yo puedo asociar en diferentes formas mis paneles para obtener la potencia que requiero. En este caso el ejemplo está puesto con una potencia que se pide de 46 vatios, ¿sí? Tenemos esta potencia y podemos nosotros obtenerla de varias formas. Una de las formas que está puesto aquí es colocar 13 paneles en serie y 3 en paralelo. En la tabla de aquí vamos a tener los valores de los puntos de la corriente de cortocircuito, el voltaje en circuito abierto, la potencia máxima que entrega cada uno de los paneles y los valores de voltaje y corriente en el punto de máxima potencia, ¿sí? Entonces, en este caso, si analizamos el punto de máxima potencia, que sería aquí, vamos a tener, aquí vamos a señalar un poco los puntos, que con este tipo de configuración vamos a obtener un valor de corriente alto, ¿sí? Pero un valor de voltaje bajo, ¿sí? En alrededor, en este caso, el voltaje va a ser de 5.9 voltios y la corriente de 7.7 amperios, que a la final, multiplicando estos dos valores, vamos a tener para una carga de 46 vatios. En el otro caso, tenemos la asociación de 18 paneles en serie y 2 en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aclararlo. Que en mi asociación serie coloco los 18 paneles uno tras de otro, positivo con negativo, y creo otra fila o columna, según como lo veamos, en este caso tal como está visualizado como columna, la colocaríamos al lado de esta, igual, 18 paneles en serie y interconectamos los dos terminales, el positivo con el positivo de las dos columnas que se han formado y el negativo, ¿sí? Creando, por lo tanto, un sistema que de igual manera va a proporcionarnos 46 vatios. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que tenemos un voltaje un poco más alto, de 8.8 voltios en el punto de máxima potencia y de 5.1 amperios en el punto de máxima potencia. Como nos damos cuenta, la corriente ha disminuido, pero el voltaje ha aumentado. ¿Qué ha permanecido constante? La potencia que le voy a entregar a mi carga. Y como último ejemplo, está la asociación de 36 paneles en serie, ¿sí? Colocados, todos uno a continuación de otro,
Y aquí únicamente vamos a tener la corriente que circula por los paneles colocados en serie, la corriente en el punto de máxima potencia, que en este caso es de 2.6 amperios, y el voltaje que yo voy a obtener luego de colocar todos los 36 paneles en serie es de 17.7 voltios. ¿Sí? Entonces aquí vemos la variación que puede existir si colocamos tanto en serie o en paralelo el número de paneles. En un caso utilizamos 36 paneles, en el otro también 36, pero en el caso que está marcado con rojo, utilizamos 39 paneles. ¿Sí? Entonces, cada configuración dependería primero de nuestra carga. ¿Qué característica tiene nuestra carga? Y según eso, vamos a asociar los paneles. El otro parámetro también podría ser, si es que no tenemos limitaciones en la parte de corriente o de voltaje, es si es que el presupuesto que tenemos para poder colocar este tipo de paneles, este número de paneles, es el adecuado. Entonces todo dependería del análisis que se realice y de las necesidades que se tengan. ¿Sí? Ahora, no siempre vamos a poder poner paneles de características iguales, o sea, ningún panel es igual que otro. Por lo tanto, existen ciertos inconvenientes que son necesarios considerarlos para evitar pérdidas de energía en nuestras instalaciones. ¿Sí? Uno de los inconvenientes que tenemos cuando se asocian a paneles de diferente fabricante o de diferentes características es que tenemos una reducción de la potencia máxima que nos puede entregar el generador. Pues se limita al que tenga mejores características, el que tenga menores características, quiero decir. Entonces, si tenemos un panel que tiene una eficiencia baja, todo el sistema va a bajar su eficiencia. ¿Sí? Entonces aquí aparece un término, ¿sí? El mismatch, ¿sí? Las pérdidas por desacoplo o dispersión de parámetros, que normalmente solo se lo trata como el mismatch. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener este problema cuando utilizamos con diferentes características los paneles. Otro de los problemas es la disipación de la energía que se produce por las celdas que al estar ya sea sombreadas por algún tipo de obstáculo van a tener un comportamiento de una carga. Entonces ya no van a entregar energía, sino que van a recibir energía. Se comportan como una resistencia y por lo tanto empiezan a disipar la energía en forma de calor. Esto puede producir una inversión de polaridad, ¿sí? Y por lo tanto aumenta la temperatura que tenemos en la celda, en todo el panel o en el conjunto de la celda, y aparecen los puntos calientes. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen en donde se observa una imagen termográfica realizada a un panel, en donde vamos observando cómo va variando. ¿Sí? Aquí tenemos una temperatura baja, ¿sí? De 16, alrededor de 17, 18 grados, y cada vez va aumentando hasta llegar a este punto, ¿sí? Que llega a los 58 grados centígrados. Aquí es importante que identifiquemos estos puntos calientes, son puntos que están en rangos superiores a la temperatura normal de operación, el TNOC, ¿sí? De mayores a 20 grados de diferencia. Por ejemplo, en nuestro ejercicio anterior habíamos dicho que la temperatura del TNOC de nuestro ejercicio puesto como tarea era de 47 grados. Si nosotros hacemos una fotografía termográfica de este panel y encontramos que uno de los sectores tiene una temperatura más de 20 grados de diferencia, por ejemplo, sería 67 grados, mayor de 67, 70, 75 grados, ya estamos hablando de un punto caliente. Y si es que la temperatura no llega tanto, estaría menos de los 20 grados, ahí simplemente se habla de que el panel está en una temperatura media, ¿sí? Entonces no existe riesgos de daños todavía. Pero cuando supera esta variación de 20 grados, ya debemos empezar a revisar cuál es por qué motivo no está
todo el panel con la misma temperatura. Esto se puede producir ya sea por sombras de objetos o por suciedad que se impregna, una caída de hojas, o por el mismo hecho de, como están a la intemperie, puede caerle cualquier tipo de suciedad, ¿sí? Lo del manejo del panel fotovoltaico, dijimos que es igual o similar a al comportamiento de un diodo, en donde teníamos las regiones en las que no debe trabajar nunca, ¿sí? Vamos a tacharle aquí, nunca debe trabajar en estas regiones, ¿sí? Porque, primero, se disipa mucha potencia porque empieza a tener otras características y, por lo tanto, en estos casos podemos llegar a la ruptura, ¿sí? Y empezar a dar corriente en el otro sentido. Y ya no estaríamos dando energía, sino quitando energía al sistema. Y esto puede producir incendios de los paneles fotovoltaicos, porque las corrientes reversas o los voltajes en reversa provocan corrientes de fuga o de avalancha en la que yo no voy a poder controlar este tipo de variable. Entonces, el panel ya no se comporta como tal, como un generador de energía, sino que más bien empieza a consumir. Por eso es que es importante utilizar paneles de similares características. Vamos a observar aquí ya gráficamente qué es lo que ocurre cuando ocupamos dos paneles con diferentes valores. El ideal sería que cuando yo ocupe paneles de diferente fabricante, yo tenga una curva similar a la que está aquí marcada, a la verde, ¿sí? Pero la realidad no es así. Yo voy a tener diferentes características de mis paneles, ¿sí? Entonces, voy a llegar a puntos en el que, por ejemplo, el voltaje del generador en un circuito abierto sería en este punto la suma, ¿sí?, que tendría en circuito abierto el panel A más el voltaje en circuito abierto del panel B, ¿sí? Tendría ese punto cuando la corriente es cero, cuando estamos en circuito abierto, y tendríamos la suma de los paneles. Luego llegaríamos a un punto, ¿sí?, en el que el voltaje es el mismo, el voltaje tanto, o sea, la suma de los voltajes de los paneles provocan que la corriente que yo estoy obteniendo, ¿sí?, vaya obviamente incrementándose. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de máxima potencia del panel con menos características, con el punto más bajo, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a limitar la potencia que entrega nuestro generador, nuestro conjunto de paneles fotovoltaicos o de celdas. Ya empieza a verse el problema que está causando, porque estoy limitando, si un panel tiene un punto de corriente en máxima potencia de 5 amperios, por ejemplo, y el otro tiene de 4.5, pues se limitará al de 4.5. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de asociaciones. Entonces, en la parte de aquí, en la parte de abajo, se hace un análisis de qué pasa cuando tengo muchos paneles conectados de esa manera, en donde uno es el que tiene menor eficiencia. Entonces, se establece que el voltaje o el punto en el que yo debo tener cuidado es equivalente al voltaje que tengo de los paneles multiplicado por el número de paneles en serie menos 1, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer este cálculo para conocer si mi conjunto de paneles o de celdas no van a superar el voltaje inverso del comportamiento de la celda para proteger mi circuito, ¿sí? Aquí existe de un mismo fabricante las curvas en esta región que no nos gustaría trabajar con la celda, en la que se ve cómo difiere, siendo el mismo fabricante, ¿sí?, en el comportamiento de las celdas. Entonces hay que hacer un análisis un poco, esto es siempre y cuando uno compre paneles que no tienen las certificaciones adecuadas o que el fabricante mismo no
garantiza la repetibilidad de las características en sus paneles, ¿sí? En el caso de que conectemos paneles en paralelo, de igual manera aquí vamos a tener puntos en los cuales, por ejemplo, decíamos que el verde es el deseable, ¿sí? Aquí vamos a tener igual un panel A y un panel B, ¿sí? Donde tendríamos el punto del voltaje de circuito abierto, el voltaje en circuito abierto en diferentes puntos, ¿sí? No es del mismo punto, no es del mismo voltaje, obviamente. Entonces se coloca en un punto medio el voltaje del generador. Y en el caso de la corriente, aquí vamos a observar cómo ya mi punto, aquí estaríamos la corriente de cortocircuito, ¿sí? En este análisis. Este punto de aquí sería la suma de la I de cortocircuito del panel A más la I de cortocircuito del circuito B, del panel B. Entonces, vamos observando cómo en el punto en el que se hace cero las corrientes, cuando tenemos los paneles, como están en paralelo, dijimos que comparten el voltaje, ¿sí? Entonces, vemos que no necesariamente tienen el mismo voltaje, sino que es un voltaje promedio entre estos puntos, ¿sí? Entonces, el análisis que se realiza de poner paneles con diferente eficiencia es que en los puntos, ¿sí?, donde yo voy a tener cuidado para poder no desaprovechar el voltaje, para que no me varíe mi punto de máxima potencia de todo el sistema, es cuando tenga la corriente, ¿sí?, del panel multiplicada por el número de paneles en paralelo menos 1, ¿sí? Entonces ahí yo podría determinar cuán ineficiente sería mi sistema. Si es que es muy separado este valor, ya yo estaría pensando en más bien cambiar de paneles fotovoltaicos y tratar de que todos sean de las mismas características, ¿sí? Para cierto tipo de configuraciones, ¿sí?, para mejorar el rendimiento, o para evitarse las corrientes inversas o los voltajes que superen los valores permitidos, se utilizan los diodos. En un caso, diodos de paso, cuando tenemos las celdas en serie, ¿sí?, para poder conservar la corriente y que no supere, cuando tenemos la suma de todos los voltajes, que no se supere el voltaje inverso y pueda producir estas corrientes de retorno. Y cuando tenemos la configuración en paralelo, ¿sí?, evitar igual los retornos de la corriente por la configuración, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. En próximas sesiones veremos más a fondo cómo se determinan los valores de estos diodos, ¿sí?, para proteger los circuitos y evitar incendios o mal funcionamiento de la instalación.